Y miren, el primer día de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, se acuerda que Donald Trump firmó un aluvión de decretos, cualquier cantidad de ellos, pero uno particularmente lo tituló Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense. Ahí estaba, destacaba de entre muchos otros. En la práctica, lo que eso significaba era activar el proceso buscando cumplir una de sus promesas de campaña y además obsesiones desde entonces, ¿no? Eliminar la ciudadanía como un derecho de nacimiento. Recuerde usted esto que decía Trump. We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous. But, we'll see. We have very good grounds. Sir, People have wanted to do this for decades. Desde antes de la firma se auguraron, pues, lo que era lógico, encarnizadas batallas judiciales, ¿no? Múltiples estados, ciudades gobernadas por demócratas, en fin, todo el que pudo impugnó el decreto. Y varios jueces federales bloquearon su implementación. Uno de ellos fue el juez federal de distrito Joseph Laplante, que es de Nueva Hampshire, y que fue designado por el presidente republicano George W. Bush. Este magistrado explicó en su fallo que no le convenció la defensa del decreto por parte de la administración Trump. En líneas generales, los jueces sostienen que durante más de 150 años los tribunales han entendido que la Constitución garantiza el derecho a la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La Corte Suprema hizo esa interpretación de la enmienda 14 en 1898 y desde entonces no ha mostrado pues ningún deseo de revisarla. Por eso este jueves el gobierno del presidente Trump solicitó entonces a la Corte Suprema, en una serie de apelaciones de emergencia, que le permita avanzar en sus planes de acabar con la ciudadanía como derecho de nacimiento. Lo que argumentan es que los tribunales inferiores han ido demasiado lejos al emitir órdenes judiciales que bloquean esta iniciativa a nivel nacional, pidiendo a su vez que los jueces limiten el impacto de esas órdenes. Según argumentó el Departamento de Justicia, abro comillas, las órdenes judiciales universales han alcanzado proporciones epidémicas desde el inicio de la administración actual, prohibiendo la aplicación de un decreto que data del primer día del mandato. De momento, la Corte Suprema solamente evaluará la legalidad de los bloqueos decretados por las Cortes inferiores. Sin embargo, a ver, esto podría terminar pronunciándose sobre la constitucionalidad del decreto de Trump y el alcance de la 14ª enmienda, que dice así, dice, todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción de los mismos son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen. Los conservadores, entonces, se valen de este mismo texto que le acabo de leer para argumentar que la interpretación mantenida hasta ahora es errónea. Ellos dicen que el beneficio solo se aplica a las personas que están sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos y que los inmigrantes indocumentados están sujetos a la jurisdicción de su país de origen. Así lo explican. Escuchen. President Trump has made it clear that restoring fairness to our immigration system and defending the true intent of the 14th Amendment are central to his vision of making America great again. His historic executive order to end birthright citizenship marks a critical step forward. Pero bueno, entonces, ¿podrá o no podrá Trump eliminar un derecho pues, tan característico como la ciudadanía por nacimiento? Además, aquí hay un contexto internacional que también hay que traer a la mesa. Se supone que así sea alrededor del mundo, el derecho a la ciudadanía en el lugar en el que naces. Esto no es solamente un tema estadounidense. Sí lo es desde la perspectiva de Trump con la 14ª enmienda. Sí lo es. En términos, se presume, se supone y se dictamina que la persona tiene derecho a la ciudadanía del lugar
en donde nace. Porque si no, sería muy difícil entonces remontarnos a la época de aquellos españoles, por ejemplo, que viajaban desde el viejo continente hasta nuestros países, nacían en un barco, por ejemplo, con bandera francesa, o bandera italiana, o bandera española. ¿Y sabe usted qué? Les daban la nacionalidad de la bandera del barco. De la bandera del barco. No estoy hablándole ni siquiera de el pedazo de tierra. Le estoy hablando del origen de la nave. Y como eso sabe en muchos casos, particularmente se lo digo por conocimiento de causa. Así fue como mi abuela resultó española, porque nació en un barco con bandera española. Y me remonto, no sé ni a qué época. Eso le pone un poquito más en contexto lo que representa lo que dice Trump. Porque no es en un avión estadounidense que pudiera darse un parto, no es en un navío, no, es en el territorio. Vamos a hablar de esto con un experto que es sumamente complejo y difícil de entender, ¿no? Si yo nací aquí, ¿por qué no puedo ser de aquí? Esa es la pregunta que todos nos haríamos. Vamos con mi invitado. La bienvenida es para Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político que siempre me acompaña. Es un placer y le agradezco aceptar, pues, precisamente mis invitaciones cada vez. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Buenas noches, Fernando. Siempre es un gusto estar contigo y compartir contigo y con tu audiencia estos temas que son cada día más interesantes y más increíbles por lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Qué difícil entender que alguien busque negarle a una persona la ciudadanía del lugar en donde nace, Rafael, pero sobre todo entenderlo en el contexto internacional. Se supone que esto sea parte de acuerdos y tratados internacionales en los que se determinó eso. La persona tiene derecho a la ciudadanía del lugar en el que nace. Trump está haciendo todo lo contrario, incluso en contra precisamente de acuerdos y tratados internacionales, pero además, ¿cómo puedes explicar que no puedes ser del lugar donde naciste? ¿Esto a quiénes afecta, Rafael, para entenderlo claramente? Mira, esto es un tema mucho más complejo de lo que se pinta. Trump está utilizando el tema de la nacionalidad, igual que ha utilizado el tema de los inmigrantes, denigrando a los inmigrantes, metiéndole miedo al país con los inmigrantes que son violadores, que vienen a manchar la pureza de la sangre americana, creando un ambiente hostil hacia los inmigrantes. Y eso solamente es una fachada para que las personas estén pensando en los méritos de lo que él está proponiendo y no en lo que él está en realidad haciendo. Y lo que está haciéndole en este caso en particular es quitándole la habilidad a la Corte Suprema y a los jueces de este país de balancear. En otras palabras, él ha cogido una enmienda de la Constitución, la enmienda 14, que como tú bien dices, dice abiertamente, toda persona nacida en el territorio americano es automáticamente ciudadano de este país. Y la Corte Suprema ha ratificado eso en un caso famoso del año 1898. De entonces para acá, toda persona nacida aquí es automáticamente ciudadano americano. ¿Qué pasa ahora? Que cada día más los nacidos aquí no son rubios de ojos azules, son personas más principalmente de América Latina. Trump ha levantado una campaña de desprestigio contra los inmigrantes y está utilizando este tema para él unilateralmente, porque la Constitución dice que si tú quieres cambiar la Constitución, hay un medio de hacerlo, y es el tema de si se debe o no tener la nacionalidad por nacimiento, es un tema debatible, pero la forma de resolverlo es lo que dice la Constitución, una convención donde se apruebe una propuesta de enmienda aprobada por 2/3 partes del Congreso y el 75% de los estados de la Unión.
Trump no ha hecho eso. Trump, el primer día que entró a la Casa Blanca, con un plumazo y un decreto presidencial, él dice, ya esto no aplica y de ahora en adelante las personas nacidas aquí no son ciudadanos norteamericanos, únicamente que sus padres sean ciudadanos o residentes permanentes de este país. Él solo cambia radicalmente la Constitución. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los jueces federales, ya van 3 de ellos en 3 distritos, han dicho, usted no tiene este poder, lo que usted está haciendo es inconstitucional. Entonces Trump ahora lo que pide es que la Corte Suprema diga que los jueces que dicten en contra de él, solamente esa negativa aplica con las personas que están ante los jueces o en el estado donde esos jueces, el distrito donde esos jueces están sirviendo. Que lo que un juez no puede anular una orden presidencial a nivel nacional. Lo que está haciendo es cambiando por completo el balance de poder en este país, asumiendo él el poder del Congreso y ahora tratando de anular el poder de los jueces. Así que un plumazo presidencial, según Trump, tiene el impacto y tiene validez en todos los estados de la Unión. Pero un juez que diga que es inconstitucional, eso solamente aplica en el distrito del juez.